¿Alguna vez te ha pasado un suceso paranormal que no compartiste con nadie por miedo a que no te creyeran? Digamos que a mí nunca me ha pasado nada, más allá de tener sueños y cosas relacionadas a los sueños. Te puedo decir que para cosas paranormales no he vivido, pero no es un obstáculo para empezar a escribir historias de terror. Las historias de terror no necesariamente tienen que venir de tus experiencias reales. Hay cosas que te conectan al miedo, tus propios miedos irracionales, como lo podría ser que te dé miedo las serpientes, las arañas, las alturas, la oscuridad. A raíz de ahí puedes encontrar razones para escribir historias de terror. Simplemente debes adaptarlas. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que escriben sobre brujas. Y alguien muy cercano a mí me dijo en algún momento que las brujas estaban relacionadas a la figura materna. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? En la historia de los cuentos, en la historia de las películas, habrá habido alguien que escribiera sobre una bruja, pero en realidad estaba describiendo su relación con una madre o una figura materna. Cosa que está muy interesante porque los miedos claramente son muy humanos. Y por esto me refiero a que los miedos no necesariamente son un mecanismo de defensa hacia algo que te vaya a hacer daño, lógicamente. Puede irse por algo que no te vaya a pasar y aún así te limite a hacer cosas. En algún momento, yendo al baño, nos hemos preguntado si de la taza de la poseta, o sea, si de la poseta, va a salir alguna serpiente o algún ratón. Aunque no lo creas, muchas personas, me incluyo, hemos pensado en esa situación, cosa que es un miedo totalmente irracional. Bueno, puede ser real si vives en el campo, si vives en el llano, si estás en una zona donde sí hay serpientes y puede pasar, ¿no? Pero acá, yo vivo en un edificio, en un piso alto, en la ciudad. Jamás me voy a encontrar con una serpiente en mi poseta. Ratones ya yo no te sé decir, pero bueno, por la altura me imagino que no. Hola. Pero ¿qué ocurre? Lo que nos diferencia de los animales es eso, básicamente. A los animales dudo mucho que les dé miedo encontrarse un monstruo debajo de su cama, sino un depredador. Porque esa es la forma en la que van a sobrevivir, en la que reaccionan, en la que su cuerpo está alerta a los peligros. Y como humanos podemos aprovechar estos miedos que no necesariamente representan un peligro real para transformarlo en historias buenas. También te puedes fijar en tus pesadillas. Yo he tenido pesadillas terribles que después incorporo en mis historias, en mis cuentos, en mis poemas. Y es importante porque al final terminas escribiendo algo más profundo. Y en el terror no necesariamente son cosas que te den miedo porque se vean feas. Tienen que ser cosas que te den miedo porque como humano, socialmente, te hace sentir mal, te genera un disgusto. Si no tienes tantas inspiraciones, el día de hoy te voy a mostrar unas historias de Reddit de las que tal vez puedas sacar alguna historia de terror. Mi nombre es Catherine Pereira, me puedes encontrar en redes sociales como CatWrite y el día de hoy te estaré contando algunas historias de Reddit para que te inspires en tu historia de terror.
El usuario Bannerhack en Reddit compartió la siguiente historia. Pequeño disclaimer antes de empezar. Como parte de la escritura ética, no puedes tomarte las historias de los demás a la ligera. No puedes robarte una historia real con identidades reales porque no es ético. Simplemente no es ético. Pero como son historias de Reddit, simplemente le escriben personas que no están dando su identidad. Están escribiendo como anónimos. Y en este que les voy a contar no hay nombres de personas, no hay nombres de calles, no hay nombres que se pueda ver quién es. Entonces, ese tipo de historias sí las puedes agarrar y modificar a tu gusto. Terminando disclaimer, va la primera historia. No mires por la ventana en la noche. Eran aproximadamente las 12 de la noche. Ese día, por alguna razón, no podía dormir, por lo que me dispuse a leer un libro. Mientras leía, escuché una risa en la calle. Así inicia la historia de nuestro querido amigo. Él comenta que pensó que sería la risa de algún vecino que regresaba de fiesta, pero poco a poco escuchó que la risa se iba convirtiendo en llanto. Un llanto que parecía venir exactamente de afuera de su casa. En ese momento no lo tomó como algo paranormal. Simplemente pensó que alguien necesitaba ayuda y se asomó por la ventana. Se arrepiente profundamente de haberlo hecho. Lo que vi me heló la sangre, comenta Barhack. Debajo de un árbol que está enfrente de mi casa había una persona llorando amargamente. Pero lo extraño es que no tenía pies y estaba flotando. Esa cosa se volteó para mirar hacia donde estaba. Y al mirar, noté que no tenía ojos. Lanzó una risa y desapareció. De por sí, me parece una situación bastante interesante. ¿Y qué encontramos en esta historia? Tenemos un protagonista, tenemos una ambientación, tenemos una atmósfera y un suceso que te puede inspirar a escribir tu historia. Porque claro, hasta encontramos preguntas incógnitas. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué está afuera? ¿Es una persona real? ¿Fue un sueño? ¿Fue algo que se imaginó quien narra la historia? O sea, creo que se puede jugar muchísimo con varios detalles y puedes adaptar esto a una situación que tú creas conveniente. Para los más curiosos, les voy a dar la actualización de esta persona con respecto a lo que continúa pasando en su casa. Sí, soy el mismo chico que contó lo de los golpes en su ventana y que escuchó llantos a sus alrededores. Lamentablemente, tengo una actualización. Esta noche me acosté algo temprano, a eso de las 11:30 de la noche. Pero no me dormí enseguida porque tenía que bañarme. Mientras me mantenía despierto, charlando con una amiga, escuché el típico ruido en la ventana que escucho todos los días. Como siempre, pensé que era un gato que venía a robar alimento a mi habitación y me preparé para asustarlo. Sin embargo, el gato era muy pesado, de verdad, muy pesado. Era como si alguien camina apoyando primero los talones haciendo mucho ruido. Cuando escuché el primer paso pensé, esto no es un gato. En el segundo paso sentí como si alguien fuera a correr hacia mi dirección, lo que me hizo levantarme rápidamente y golpear mi escritorio con una chancleta. Chancleta podría ser una sandalia, para quien no conozca el término chancleta, lo cual asustó a mi madre y la despertó. Yo seguía convencido de que era un gato, así que agarré una porra, no sé qué es una porra, y lo pone en paréntesis tonfa, tampoco sé qué es una tonfa, y una linterna,
aunque bastante mala, y salí a revisar. No vi a nadie, y al encender la luz, noté que la ventana, que solo tiene cartón en lugar de vidrio, tenía la cortina abierta, como si hubiera pasado una persona, y eso me dejó helado. Esta persona comenta que volvió a su cama y siguió escuchando ruidos, y ya para este momento pensó que su cerebro estaba jugando una mala broma, cosa que es entendible, porque nos sugestionamos. Pero él sigue pensando que fue una persona por la forma en la que sonaron los pasos, que no fue nada normal, que eran muy pesados. Si no era una persona, bueno, claramente no iba a ser un gato. Y si no era un gato ni una persona, quién sabe qué habrá sido. Y bueno, para finalizar su nota dice que quería salir a grabar, pero no tenía nada de batería. Así que nos quedaremos con la incógnita de si realmente es real o no. Nuestra segunda historia se llama La mujer al final de la escalera. La siguiente historia le sucedió a mi hermana y es parte de una recopilación de relatos que escribió y saldrá a finales de mes. Me creé este Reddit solamente para compartirla con ustedes, así que espero que la disfruten. Si quieren saber más sobre sus historias, el Reddit se llama Elisama Cayetana. Una de las primeras cosas extrañas que me sucedieron pasó cuando apenas era una niña. Acababa de salir del kinder y estaba en casa de mis abuelitos y mis únicas preocupaciones en ese momento eran esperar que estuviera lista la comida y que mis papás llegaran. Por fin, como la familia tradicional pirista mexicana de mediados de los 90, pudiéramos sentarnos a la mesa y comer todos juntos. La verdad que viendo eso me recuerda a mis años de niñez y sí, todo era más fácil que ser adulto. Y ya iniciando esta historia podemos ver cómo era su familia, o sea, que estamos en los años 90. Buenas anotaciones. Siendo la más pequeña del lugar, la tradición dictó que cuando mi abuelito terminó de preparar lo que estaba cocinando, me pidió ir a buscar a mi abuela, que por uno u otro motivo no estaba en la cocina en esa tarde. Yo, sin saber dónde la podía encontrar, pensé que podía estar en su habitación, que estaba en el segundo piso de la casa. Pero cuando estaba a punto de subir, la vi. No a mi abuelita, sino a otra mujer, al final de las escaleras. Esa con la que mis primas y tías habían tenido de alguna u otra forma contacto alguna vez. Ella estaba de espaldas y no se veía como alguien que debía estar ahí. Lo único que se me ocurrió hacer en ese momento fue preguntarle si sabía dónde podría estar mi abuela, y le dije que ya podía pasar a la mesa porque la comida estaba lista. Ella giró lentamente. Les puedo prometer que por muchos años no pude olvidarme de la oscuridad de sus ojos. Se acercó a mí, dio un paso y antes de que pudiera hacer alguna cosa, escuché a mi abuela, a mi verdadera abuela, entrando a la puerta principal. Resulta que la señora estuvo en su jardín todo ese tiempo. Alcancé a ver lo que estuviera enfrente por última vez y bajé corriendo lo más rápido que pude hacia la cocina. Nunca me creyeron, pero todas las niñas de la familia sabíamos que, mientras nosotros nos reuníamos a comer, todos los domingos en familia, había algo o alguien que se hacía presente a su manera. Al finalizar, reflexiona que mientras escribía eso se le pareció interesante todas las cosas que le pueden suceder a los niños pequeños y que los adultos no creen. Eso es interesante, aparte de su reflexión, que es muy cierto que los adultos no le creen a los niños simplemente porque son niños y tienen mucha imaginación.
Pero también es que los niños procesan de una manera diferente las cosas y siempre hay que averiguar qué quieren decir y entender qué fue lo que vieron. Porque, ¿y si esa mujer era real y era una persona que se metía en la casa? Eso puede ser un plot twist para una historia. La última historia que voy a contar en este video se llama La Casa de los Murmullos. En un pequeño pueblo, a mediados de los 90 es el número de las apariciones paranormales o qué? Existía una casa que todos evitaban. Nadie sabía exactamente por qué. Pero había algo en ese lugar que le ponía los pelos de punta a quienes se atrevían a pasar por allí. Los rumores hablaban de cosas extrañas, pero como suele suceder, los detalles se perdían en el aire. Sí, eso es típico, que siempre una historia pasa de boca en boca y no vuelve a ser lo mismo. La casa perteneció a la familia Méndez, una familia adinerada que vivió allí por generaciones. Durante años, el patriarca de la familia, Don José, fue el hombre más influyente del pueblo. Sin embargo, algo cambió cuando, en 1985, una tragedia golpeó a los Méndez. Una noche, un incendio devastador consumió gran parte de la casa. Y aunque nadie murió en el siniestro, la familia nunca volvió a ser la misma. Una década después, la casa seguía en pie, aunque abandonada y olvidada. Era un esqueleto quemado que alguna vez fue una mansión imponente. Los vecinos decían que al caer la noche podían oírse murmullos dentro de las paredes. Nadie se acercaba, pero todos sabían que algo extraño sucedía ahí. En el año 1998, unos adolescentes decidieron poner a prueba su valentía. Entre risas nerviosas y empujones, un grupo de 5 amigos, liderados por Sergio, se animaron a entrar a la casa de los murmullos. Era una broma para ellos, un desafío más que resolver en su aburrida vida de pueblo. La puerta principal, aunque estaba vieja y roída, se abrió con facilidad. El interior era peor de lo que se imaginaba. Paredes chamuscadas, muebles cubiertos de polvo y un aire denso que hacía difícil respirar. Sin embargo, lo que más inquietaba no era lo que veían, sino lo que sentían. Era como si algo los estuviera observando. El grupo recorrió la casa entre bromas nerviosas hasta llegar al sótano, donde, según los rumores, algo oscuro había ocurrido. Al parecer, durante el incendio, fue el lugar donde la familia se había refugiado y algo o alguien los había obligado a salir en el último momento, salvándose por muy poco. Mientras exploraban el sótano, escuchaban un ruido que hizo que el corazón de todos se detuviera por un segundo. Un suave murmullo que parecía provenir de las mismas paredes. Los chicos intentaron reírse, pero el miedo empezó a ganarles. Decidieron que era hora de marcharse. Justo cuando subían las escaleras, la puerta del sótano se cerró de golpe. Todos quedaron paralizados. No había viento ni corriente, nada que explicara lo que acababa de suceder. El miedo se convirtió en pánico. Intentaron abrir la puerta, pero parecía atascada. Entonces los murmullos empezaron de nuevo. Y esta vez más fuertes. No eran voces solistas, eran gritos ahogados, desesperados. Los chicos golpeaban la puerta, gritando por ayuda, pero nadie los escuchaba. El ambiente de la casa se volvió irrespirable.
Parecía como si las paredes estuvieran cerrándose entre ellas. Finalmente la puerta se abrió sola, sin que nadie la tocara. Los chicos salieron corriendo sin mirar atrás. Desde ese día, ninguno de ellos volvió a ser el mismo. Sergio, quien había liderado la aventura, comenzó a tener pesadillas, y en ellas veía una figura sombría que lo perseguía por los pasillos de la casa. Con el tiempo se descubrió algo aterrador. Al investigar los archivos antiguos del pueblo, encontraron un hecho que pocos conocían. Durante la construcción de la casa en el siglo XIX, varios trabajadores habían muerto, y en extrañas circunstancias, enterrados vivos en los cimientos por un error catastrófico. La familia Méndez había ocultado ese secreto hasta que el fuego lo liberó. Sergio y sus amigos no volvieron a mencionar lo ocurrido, pero sabían que los murmullos seguían allí, esperando a la próxima víctima que se atreviera a entrar a la casa. Al día de hoy, la casa sigue en pie, abandonada, claramente. Los vecinos juran que al caer la noche, si te acercas lo suficiente, puedes oír los mismos murmullos que aterraron a estos adolescentes. Nadie ha vuelto a entrar. Nadie quiere saber qué más se esconde detrás de las paredes. Espero que te haya gustado el video de hoy y que estas historias te sirvan como inspiración para tus próximas historias de terror. Recuerda que no necesariamente te tiene que pasar algo para poder escribirlo. Puede ser a través de tus miedos transformados en terror. Y historias como estas, adaptándolas a algo tuyo. Entonces, suerte con eso y sigue escribiendo.